tiempo para reflexionar. ¿Es 2.14 amperios o 2.14 miliamperios? Sí. Recuerden que yo les pedí... Miliamperios, sí. Miliamperios, sí. Por lo general, 4.7. Una fuente de 12 tiene máximo hasta un amperio o 2. Ya, bueno, matemáticamente, por ejemplo, tengo un valor de 4, por ejemplo. Uy, ¿qué pasó? Ya. Tengo un valor de 4 dividido entre un valor de 1000. ¿Sí? Recordemos un poco la notación científica. Si divido algo para 1000, ya, por ejemplo, ya voy a tener 0,04. Si lo divido para 1000, ¿verdad? Y si yo lo quiero expresar en notación científica, sería 4 miliamperios. Entonces, casi siempre un valor dividido entre 1000 me va a dar como resultado si estoy hablando de corriente, miliamperios. ¿Sí? Entonces, simplemente por ese sentido común y por esa lógica, yo sé que 4.7 dividido para 2.2 kiloohmios no es 2.14 amperios, sino 2.14 miliamperios. ¿Sí? Lo que me salta la alarma que tal vez ustedes todavía tienen un poquito de problemas con la notación científica. ¿Sí? Por favor, revisemos, porque por ejemplo, yo aquí ya fui a traer mi calculadora para mostrarles. Tengo 4.7 dividido para 2.2 exponente 3, le salió a ustedes en su calculadora 2.136, por 10 a la menos 3. Ese fue el resultado que ustedes le obtuvieron, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Por lo tanto, la respuesta es 2.14, pero ese por 10 a la menos 3 ya sabemos que es miliamperios, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya que hemos rectificado eso, ahora sí, pongamos 2.14 miliamperios. Por lo tanto, el voltaje de salida, y aquí también, por ejemplo, ya por lógica, por ejemplo, aquí yo tengo por 10 a la 3, y acá tengo 2.14 por 10 a la menos 3, ¿sí? Perdón, acá arriba es. Si lo pongo arriba, y aquí ya me queda por 10 a la 3, ¿sí? Porque cuando es un signo negativo, ¿verdad? Pasaba por debajo de la fracción. Por lo tanto, por ejemplo, aquí ya se va. Entonces yo voy a tener, perdón, este de aquí va acá. Por lo tanto, yo aquí ya voy a tener un valor entero, ¿sí? Un valor un poco más grande, ¿sí? Entonces, mucho cuidado ahí con lo que estamos manejando, ¿no? Entonces yo voy a hacer aquí 2.2 kiloohmios exponente 3 por 2.14 exponente menos 3 y me sale 4.7 voltios, ¿sí? Que era lo mismo que ya habíamos visto, ¿no? 4.7 voltios. Por simple extensión ya lo pudimos haber puesto, pero para poder hacer los cálculos, desglosarlo por mera didáctica, ¿no? Lo volvimos a hacer, ¿sí? Tenemos el voltaje de salida. Muy bien. Ahora ya conozco el voltaje de salida. Pero sigo sin saber las corrientes del diodo. ¿Podré determinar con mallas? Ya no puedo determinar con mallas las corrientes. ¿De qué otra técnica me puedo valer para poder determinar estos valores de corriente del diodo 1 y del diodo 2? ¿Quién me dice? ¿Qué otra herramienta matemática podría utilizar? ¿O qué herramienta de electrotecnia? Nodo. Dije, por ejemplo. Correcto. Vamos a analizar ese nodo A. Vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Bueno, la sumatoria de las corrientes es igual a 0, o por ejemplo, yo lo voy a establecer, la sumatoria de las corrientes que entran, también es lo mismo, es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos ese nodo A. ¿Qué corriente está entrando a ese nodo A? Estamos aquí.
¿Qué corriente ingresa aquí? La corriente Los principal. 2.14 miliamperios. Los 2.14 miliamperios, es decir, esa corriente principal. ¿Y qué corrientes están saliendo? Corriente 1 y corriente 2. Correcto. La corriente en el diodo 1 y la corriente en el diodo 2. ¿Por qué? Porque esta corriente entró aquí y se dividió. ¿Sí? Ya se divide. Correcto. Se dividieron, por lo tanto, tengo dos corrientes. Ahora sí voy a tener que hacer un análisis. Si me doy cuenta, aquí tengo 0,3 voltios y acá tengo 0,3 voltios y están conectados en paralelo, ¿sí? ¿Qué me dice esto? Que estas dos corrientes serán o no serán iguales. ¿Qué opinan ustedes? Muy bien. En paralelo hay que son diferentes. Son diferentes, sí, pero en este caso tengo dos fuentes de tensión igualitas, no hay ni otro. Y el voltaje es igual. No en cambia. ese caso son iguales. La corriente del diodo 1 Claro. y la corriente del diodo 2 son iguales y yo las voy a representar mediante una corriente que le voy a decir corriente del diodo. ¿Sí? Por lo tanto, yo esta fórmula la puedo replantear así. Tengo una corriente principal que va a ser igual a, si estas dos las represento con diodo, corriente del diodo, sería 2 veces la corriente del diodo. ¿Qué es lo que necesito encontrar? La corriente del diodo, que va a ser igual a ¿qué? A 2.14 miliamperios dividido entre 2. ¿Cuánto me da esto? Me da 1.07 miliamperios, ¿verdad? Por lo tanto, la corriente del diodo 1 vale 1.07 miliamperios y la corriente del diodo 2 también vale 1.07 miliamperios. ¿Sí? Que sumados vienen a ser 2.14. 2.14. Muy bien, porque la corriente se dividió. Entonces aquí tengo 1.07 miliamperios. ¿Sí? Y ya determiné los puntos de operación del diodo. ¿Sí? Muy bien, y hemos resuelto el ejercicio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Le puedo bajar ahí y que un ratito más abajito para tomarle un café. Ya, gracias. Muy bien. Continuemos entonces. Vamos a plantear otro ejercicio. ¿Sí? Voy a colocar más acá abajo. Ya, muy bien. Voy a plantear el siguiente ejercicio y ya lo voy a dibujar de manera correcta. ¿Sí? Por aquí no voy a conectar nada. Por aquí voy a decir que tengo un diodo LED. Un diodo LED de color amarillo, ¿no? Se me ocurre de color amarillo. Muy bien. Y en paralelo le voy a conectar un diodo de silicio. Y por el lado de acá le voy a conectar, bueno, vamos a hacer todo en paralelo ya que estamos en una resistencia de 5.6 kiloohmios. Donde le pido calcular el voltaje de salida. Y por acá tengo 20 voltios. ¿Sí? Le
lo voy a redibujar por aquí un poquito para desglosarlo un poquito más, ¿no? Está como muy cortito aquí. Muy bien. Voy a redibujar de esta forma. Bueno, lo voy a dibujar así como Boylestad, ¿no? Y por aquí voy a tener 5.6 kilo ohm. Y aquí le pido encontrar el voltaje de salida. Muy bien, lo voy a plantear así y le pido que encuentre el voltaje de salida, el punto de operación de cada uno de los diodos. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer siempre es redibujar el circuito. Ustedes dirán, ¿por qué lo vuelvo a dibujar? Es porque es para que se familiaricen, en realidad sí maneja bastante ese punto como un punto de referencia para el positivo, ¿no? Entonces aquí redibujando el circuito, ese terminal positivo de 20 voltios, por un lado va al diodo LED de color amarillo, y por el otro lado va al diodo de silicio. Y por el lado de acá va una resistencia de 5.6 kilo ohm. Y aquí tiene un voltaje de salida, ¿sí? Y aquí tengo un diodo de silicio. Muy bien. Entonces vamos a encontrar los puntos de operación. Este recordamos que era de color amarillo. Muy bien. Para resolver sabemos que esta caída de tensión genera una intensidad de corriente que va a ir polarizando cada uno de los elementos. Va a encontrarse en primero, ¿verdad? Con este nodo. Por lo tanto, aquí se va a dividir la corriente. Por aquí va a ir al diodo 1 y por acá va a ir al diodo 2. Y va a polarizar cada uno de estos elementos. ¿Sí? Viene por acá, se vuelven a unir, ¿verdad? Y por aquí viene otro flujo de corriente que va a polarizar al voltaje de salida. ¿Sí? Entonces, una vez que ya hemos polarizado, vamos a encontrar el circuito equivalente. Vamos por el diodo 1, que va a ser ese diodo LED de color amarillo. ¿Cómo queda polarizado ese diodo? ¿En directa o en inversa? Directa. Directa. ¿Circuito equivalente? No me acuerdo. Me voy a ir a la tablita, ¿cómo era? Circuito equivalente para un color amarillo, 2.1 voltios. Una caída de tensión de 2.1 voltios. Muy bien. Aquí tengo una caída de tensión. Muy bien, perdón, diodo 1. Voy por el diodo 2. El diodo 2 está polarizado en directa o en inversa. Directa también. En directa. El circuito equivalente de un diodo de silicio. Es igual a 0.7 voltios. Correcto, 0.7 voltios, donde efectivamente hay un flujo de corriente. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos establecido el circuito equivalente, vamos a redibujar el circuito. Entonces, por lo tanto, aquí tengo 20 voltios, ¿verdad? Que a su vez están conectados por aquí. Tengo una caída de tensión de 2,1 voltios. Y por el lado de acá tengo una caída de tensión de 0,7 voltios. Y por el lado de acá tengo una resistencia de 5.6 kilo ohms.
donde le he pedido calcular el voltaje de salida. Por aquí tengo una corriente del diodo 1 y por acá tengo una corriente del diodo 2. Muy bien, y por aquí tengo una corriente principal. Entonces, una vez que ya hemos redibujado, vamos a analizar. Primero, en paralelo, debemos recordar que los voltajes en paralelo son los mismos, ¿no? Como en los circuitos series recordábamos que las corrientes en serie eran iguales, en los circuitos paralelos debemos recordar que los voltajes en paralelo son los mismos, ¿sí? Por lo tanto, 2.1 voltios es igual a 0,7 voltios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son iguales o no son iguales? Ya se fueron todos, pero merendar. Muy bien. Bueno, son iguales, ¿no? No son iguales. Por lo tanto, como no son iguales, ¿verdad? El voltaje del diodo 1, que está en paralelo con el voltaje del diodo 2, no son iguales. Por lo tanto, se están yendo en contra de un criterio de electrónica, de electrotecnia, que es este que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, no pueden coexistir estos dos voltajes. Por lo tanto, uno de ellos va a tener que abrirse para no irse en contra de esta ley. ¿Cuál va a ser el que se va a abrir? Pues va a ser el que tenga menor voltaje. En este caso, entre 2,1 voltios y 0,7 voltios, el que tiene menor caída de tensión va a ser 0,7. Entonces, este va a ser el que se conserve y el otro se va a abrir. Entonces, tengo el voltaje del diodo 1, ¿sí? En un circuito abierto. Por lo tanto, si se abre ese circuito, ¿qué le pasa a la corriente? Pues la corriente se hace cero a través de esa línea, ¿sí? Entonces esto, si nosotros vamos a hacer el análisis, nos damos cuenta que ya quedó un circuito abierto por arriba, quedándome prácticamente una malla en serie, ¿sí? Por lo tanto, puedo calcular tranquilamente a través de la malla, ¿sí? De esta malla principal, aplicando la ley de tensión de Kirchhoff. ¿Qué me dice? Tengo menos 20 voltios más 0,7 voltios y más 5.6 kiloohmios. Todo esto igualado en cero, y por una corriente. Y por una corriente principal y todo esto igualado en cero. Por lo tanto, esa intensidad de corriente va a ser igual a 19,3 voltios dividido entre 5.6 kiloohmios. Esta intensidad de corriente me da igual a 3,45 miliamperios. ¿Sí? 3,45 miliamperios. Entonces ya he determinado el valor de la corriente principal. Por lo tanto, ya puedo establecer cuál es el voltaje de salida. Pues por simple inspección ya puedo determinar que el voltaje de salida son 19,3 voltios. Muy bien, y ahora me falta determinar los puntos de operación del diodo. Para el diodo 1, el voltaje del diodo 1, como ya hemos visto, no quedó en 2.1 voltios, sino que se establece como un circuito abierto. Y si yo pongo un multímetro entre este punto y este punto, mi medida va a ser de 0,7 voltios. Por lo tanto, el voltaje del diodo 1 va a ser 0,7 voltios. Y la corriente del diodo 1 es igual a 0 miliamperios. Asimismo, ya puedo determinar el punto de operación del diodo 2, donde yo sé que el voltaje del diodo 2 es igual a 0,7 voltios, pero la corriente a través del diodo 2 ya no es 0, sino que como nos damos cuenta es un circuito serie, es de 3,45 miliamperios.
Muy bien. Ya hemos resuelto este ejercicio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Inge, o sea que si los voltajes no pueden ser iguales, la corriente que tiene menor caída de tensión se abre, ¿verdad? Ya, si los dos voltajes no pueden ser diferentes en paralelo. Si esto pasa, tengo que escoger la caída de tensión menor. En este caso tenía un diodo amarillo con una caída de 2.1 voltios y la del silicio de 0,7. Por lo tanto, tengo que escoger la de 0,7. Y la otra la voy a tener que abrir. Entonces, al momento de abrirla, la corriente, recuerden que en un circuito abierto la corriente es igual a 0. Entonces, ya no hay flujo de corriente a través de esta línea, sino que hay 0 miliamperios. ¿Sí? Y entonces ahí, pues básicamente como quien dice, anulé la línea de arriba y tuve un circuito serie general, ¿no? Y apliqué mallas para poder encontrar esa corriente general. A su vez ya pude encontrar el voltaje de salida. Y ya cuando estoy estableciendo los puntos de operación, necesito encontrar el voltaje en el diodo 1. Para encontrar el voltaje del diodo 1 necesito establecer cuánto vale. No es 0. No es 0. Recuerden que esto no vale 0. Un circuito abierto no vale 0 el voltaje. Entonces yo lo que hago por análisis es que si coloco las puntas de un multímetro entre estos dos puntos, pues me da 0,7. Por lo tanto, la caída de tensión también es 0,7 voltios. ¿Sí? No sé si por ahí me entendió ya Gonzalo. Muy bien, y vamos a hacer un último ejercicio. Muy bien. Vamos a plantear el siguiente ejercicio. Tengo una caída de tensión de 20 voltios, a los cuales le voy a conectar un diodo de silicio. Por el lado de acá le voy a conectar otro diodo de silicio. ¿Sí? Por el lado de acá le voy a conectar una resistencia de 5.6 kiloohmios. Y por el lado de acá voy a conectar una resistencia de 2.2 kiloohmios. Muy bien. Para este planteamiento de este ejercicio, le voy a pedir que me encuentre la corriente que circula por este punto, ¿verdad? Que la voy a delimitar como una corriente I2. La corriente que circula por este punto, que la voy a delimitar como la corriente I1. Y le voy a poner aquí la corriente que circula por este punto, la corriente ID2. ¿Sí? Entonces, usted va a tener que determinar el valor. Tal vez me escuchan correctamente, chicos, o me escuchan entrecortado. Sí, se le escucha bien. Sí, se le escucha bien, Inge. Ah, ya. Creí que no me estaban escuchando bien. El valor y el sentido de qué? De la corriente I1, de la corriente I2 y de la corriente del diodo 2. ¿Sí? Le pido calcular tanto el valor como el sentido. Es decir, que usted establezca el sentido de esas corrientes. Muy bien. Ya, mil disculpas, chicos. Muy bien. Entonces, vamos a resolver el circuito como ya lo hemos venido haciendo. Primero vamos a tener que polarizar gracias a ¿qué? A esta fuente de tensión. Voy a poner aquí un caso seccional. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí
Si yo tuviera, por ejemplo, aquí una corriente de 9 voltios, ¿cuál polariza el dispositivo? Esta fuente de tensión, perdón, de 20 voltios o esta fuente de tensión de 9 voltios. ¿Cuál polariza el circuito? La de 20%. La de 20, recuerden. ¿Qué nos enseñaron en electrotecnia? Polariza siempre la de mayor voltaje, ¿verdad? Solo eso era como... La otra se cierra. ¿Mandé? La otra se elimina. La otra se elimina, no, sí funciona, pero la igual la tenemos que tomar en cuenta, pero siempre cuando nosotros resolvemos circuitos, lo primero es polarizarlos, ¿no? La principal, claro. Claro, la vamos a tomar en cuenta, pero ella no va a ser quien polarice al circuito. Muy bien. Entonces, esto era como una notita ahí que les quería hacer un paréntesis. Entonces, tengo esta caída de tensión o esta fuente de voltaje de 20 voltios que entrega una intensidad de corriente que va a ir polarizando cada uno de los elementos del circuito, ¿verdad? Generando por aquí, yo voy a ir dibujando todas las corrientes porque ahorita necesitamos encontrar el sentido de las corrientes. Entonces, por ejemplo, por aquí va a polarizar y va a haber flujo de corriente, ¿verdad? Y va a ir polarizando de esta forma. Viene la corriente y se encuentra con este nodo, por lo tanto, ella se va a tener que dividir, ¿sí? Por lo tanto, por aquí hay una corriente que va a polarizar este diodo, en el voltaje, en el diodo 2, cruza por esta resistencia y me va a encontrar el voltaje en esta resistencia, ¿verdad? La va a polarizar de esta forma. Asimismo viene esta corriente, ¿verdad? Vuelven a encontrarse en este punto y vuelven a unirse, ¿verdad? Y por lo tanto, también hay flujo de corriente aquí, va a ir polarizando ahora esta resistencia 2, yo le voy a poner aquí, por ejemplo, resistencia 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la corriente ya se dividió, ya se volvió a unir y ya polarizó a todos los elementos del circuito. Y una vez que los ha polarizado, ya podemos establecer cuál ha sido la polarización de los diodos. Me voy al diodo 1. ¿Cómo lo polarizó? ¿En directa o en inversa? De uno en directa. En directa. ¿Y el circuito equivalente es? El primero 0,7. 0,7 voltios. Y hay flujo de corriente, ¿verdad? El diodo 2, ¿cómo está polarizado? ¿En inversa o en directa? En directa, correcto. Por lo tanto, caída de tensión de igual forma de 0,7 voltios. Y efectivamente hay flujo de corriente. Una vez que ya hemos establecido la polarización y el circuito equivalente, hay que reemplazar en el circuito original. ¿Sí? Vamos a reemplazar, por lo tanto voy a plantear aquí esta caída de tensión de 20 voltios. Por aquí tengo 0,7 voltios. Y efectivamente flujo de corriente por este diodo. Por el lado de acá tengo asimismo una caída de tensión de 0,7 voltios. Y efectivamente flujo de corriente del diodo 2. Esta resistencia para mayor análisis, una mayor comprensión, lo voy a redibujar más acá abajo, donde tengo 5.6 kiloohmios. Y efectivamente también aquí hay corriente y 1 ya quedó polarizado de esta forma. Muy bien. Y por abajo me falta esa resistencia de 2.2 kiloohmios. ¿Sí? 2.2 kiloohmios y 2, ¿verdad? Y aquí hay un voltaje en la resistencia 2. Y cerramos por acá el circuito. Entonces, ya redibujamos el circuito y si se dan cuenta también ya hemos establecido parte de lo que teníamos que encontrar, que era el sentido de las corrientes. Yo ya las he establecido. Digo que la corriente I2 tiene este sentido, digo que la corriente del diodo 2 tiene este sentido y que la corriente I1 tiene este sentido. ¿Será cierto? ¿Será que estoy equivocada? No lo sabemos. Si al momento de calcular estas corrientes me salen con valores negativos, ¿significa qué? ¿Qué significa si me salen los valores negativos? De las corrientes al calcularla.
significa que me equivoqué al momento de establecer el sentido, ¿sí? Y simplemente tengo que invertir ese sentido, no está yendo de esa forma la corriente, ¿sí? Recuerden, ¿no? Eso era lo que nos enseñaba. Y salía negativo era que estábamos yendo en el sentido contrario. Entonces, una vez que ya tengo esto, ya establecí el sentido, ahora sí yo necesito conocer esas corrientes. La mejor forma donde yo puedo partir para mi análisis, en este caso, va a ser por mallas, ¿sí? Recordemos que no me sirve de nada analizar las dos mallas porque aquí tengo una fuente intermedia, ¿verdad? Que no me va a permitir analizar las dos mallas, sino que únicamente la primera. Por lo tanto, voy a ir a la malla 1, ¿sí? Esta va a ser mi malla 1. Y voy a guiarme por el sentido, pues me dice menos 20 voltios, más 0,7 voltios, más 0,7 voltios, y más 2.2 kiloohmios, que vemos que ahí hay una corriente I2 que circula a través de esa resistencia y todo esto igualado en cero. Por lo tanto, la corriente 2 que circula a través de esa resistencia es igual a 20 menos 0,7 y menos 0,7, que es 1.4, me queda 18.6 voltios. ¿Dividido entre cuánto? Entre 2.2 kiloohmios. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? $8,45 miliamperios. ¿Sí? Muy bien. He encontrado la corriente 2. ¿Sí? Y si soy un poquito analítico, me doy cuenta que esta corriente del diodo 2, ¿verdad? Que viene así, resulta que es igual a ¿qué? ¿A qué corriente es igual esta corriente 2? La misma que está circulando por la resistencia 2. ¿Ya? ¿Y por dónde más está circulando esa misma corriente? Por el diodo 1 y el diodo 2. Ya. Por el diodo 1 sí está circulando intacta. Si se dan cuenta, esta corriente del diodo 2 Ya para ir al diodo 2 ya se divide. Sí. Y al momento que llega aquí ya se divide. Entonces no es la misma que el diodo 2, pero sí la misma que el diodo 1. ¿Sí? Entonces por aquí ya partí, ya conozco que la corriente 2 es la misma que la corriente del diodo 1. ¿Sí? Muy bien. Ya sé dos valores de dos corrientes. Ahora me falta la corriente del diodo 2 y la corriente I1. ¿Cuál es más fácil calcular en este caso? Hay uno. La I1. La I1, correcto. ¿Mediante qué? Maya. Mediante mallas. No, recuerden que les había dicho que en la malla 2 no tiene sentido aplicarle directamente mallas. No. Si no, vamos a aplicarle directamente la ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Sí? Muy Muy bien. Sabemos que el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a ¿qué? A esos 5.6 kiloohmios por la corriente I1, ¿sí? Que es la que necesitamos conocer. ¿Conozco el voltaje en la resistencia 1? Sí, ¿cuánto es? 0,7 voltios, ¿sí? El voltaje en la resistencia 1 es 0,7 voltios. Si yo vengo con un multímetro y me pongo aquí, con respecto a esto me sale 0,7. Si me pongo aquí en el multímetro, acá con respecto a esto me sale 0,7. Si vengo con el multímetro y me pongo aquí, con respecto a acá, me van a dar los mismos 0,7. ¿Por qué? Porque están en paralelo, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje en la resistencia 1 es de 0,7 voltios. No, pues sí. Y entonces ahí ya puedo calcular la corriente I1, que va a ser igual a 0,7 voltios dividido entre 5.6 kiloohmios. ¿Sí? Que me sale
0,7 dividido para 5.6. Exponente de 3 me sale 12.5 miliamperios. ¿Sí? Ustedes les debe haber salido su calculadora 1.5 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Para poder expresarla en miliamperios, le voy a recorrer un poquito la coma y les vamos a dejar en 12.5 miliamperios. Muy bien. Claro. Encontré la corriente 2, la corriente del diodo 1, encontré la corriente I1. ¿Cuál me falta? La corriente en el diodo 2. El diodo 2. ¿Cuál será el mejor método para analizar? Arrestando. Restando, es decir, por nodos. No. Vamos a analizar el nodo A. Recuerden, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Sí? La sumatoria de las corrientes que entran. ¿Cuál corriente está entrando en el nodo A? No va. La corriente del diodo 1 va a ingresar aquí. ¿Sí? ¿Cuál está saliendo? La corriente. El diodo 2. Del diodo 2 y ¿cuál más? Y la U. La Y corriente I1. La I1. ¿Cuál es la que desconozco? la I. D1. La corriente del diodo 2. Sí, Ah, ¿verdad? el sueño, el sueño. Ya, entonces esta va a ser igual a la corriente del diodo 1 menos I1. la corriente I1. ¿Sí? No, Perdón, yo aquí creo que me confundí. la que entra en la que sale. Muy bien. Yo aquí puse mal la notación científica, ¿sí? .25 miliamperios es. Sí, perdón. Le pasa a cualquiera, por eso hay que repasarlo, ¿no? La corriente del diodo 1 es la misma que la corriente del diodo 2, es decir, 8,45 miliamperios.